Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Kraken32. Parceros, parceritos, hoy vamos a hablar de Warzone. Tenemos noticias de Warzone Mobile. Tenemos rato que no traíamos noticias del Warcito, así que ya preparados, mi gente, preparadito, que se viene bueno. Pero antes, como es costumbre, ya saben, hay que saludar a la familia, a los suscriptores. Saluditos para el señor Rarusus, que nos dice: me gusta el mapa, tipo una ciudad enorme futurista de Combat Zone. Gracias, Rarusu. Para los que no saben, Combat Zone es un juego muy parecido a Warzone Mobile, tan parecido que también tiene problemas de optimización. Pero ya saben que todo lo bueno se hace esperar, así que toca dedicarle un poco más de trabajo a Combat Zone para mejorar la optimización. Y ahora vámonos a lo que vinimos. Pronto nos desplegaremos. Por si se están preguntando en qué dispositivo estoy jugando o en qué dispositivo se grabó este video, pues fue en mi Poco X3 Pro. La verdad estuve probándolo hoy, que tenía rato que no lo jugaba, y la verdad se me calentó demasiado apenas me puse a grabar. Alcancé a jugar toda la partida, pero sí me siento un poco más lento jugando Warzone Mobile. Ya saben que estoy acostumbrado a jugar Blue Strike. Obviamente la movilidad de Blue Strike es mucho más rápida, pero para lo que estaba el año pasado, creo que mejoraron mucho. De verdad mejoraron mucho. Ojalá y arreglen el tema del calentamiento, porque antes no se me calentaba así, ahora se me calienta así. Casi que se me explota el celular. En serio que estaba preocupado. Bueno, así que vamos a entrar en contexto de una vez para todos. Se acaba de filtrar. Ustedes saben que yo tengo un parcerito que es súper filtrador. Creo que trabaja con los devs. No sé si en realidad es uno de esos desarrolladores camuflados. Sí. La verdad no sé, la verdad. Pero el parcero me está filtrando información valiosa y creo que es bueno que ustedes lo sepan. Esto lo envió ayer, dice: el 17 de este mes tendremos la actualización. O sea, el 17 de este mes va a venir la primera actualización recargada de Warzone Mobile. Mucha atención a esa actualización y observar qué es lo que van a meter. Si van a agregar más dispositivos, porque eso es lo que estamos interesados la mayoría. Queremos que arreglen por fin el error de la GPU, porque antes podíamos jugar y ahorita ya no se puede jugar gracias al error de la GPU. Y no solo eso, que también está el error del ping. O sea, que si no tienes un ping bueno, pues tampoco puedes jugar el propio Warzone Mobile. Son los dos errores más grandes que tiene el juego, y que gracias a eso muy poquitas personas tendrán el privilegio de poder observar el juego o jugarlo, ¿no? Como muy poquitas personas. Y entre esas poquitas personas, chicos, les cuento que Motorola o el Moto G20 aún lo puede correr. Y ustedes saben que el Moto G20 es gama baja. Bueno, yo le digo gama baja porque tiene 4 GB de RAM, pero también hay otros más gama bajas que este, o sea, que son ultra baja. Yo le llamo ultra baja. Ojo, para que la tengamos clara. Hay celulares de gama ultra alta. Están los celulares gama alta. Están los media alta, están los gama media, y están los media baja, y están los gama baja, y están los ultra baja. Y los que tienen 4 GB de RAM entran entre gama media baja, gama baja, y algunos son gama media. Todo depende del procesador y de varios componentes más que hacen que un celular sea de gama media o gama baja. En fin. Nuestro parcerito Lag Games es quien nos pasó este videito de su Moto G. Él se llama Luis Antonio, y como pueden ver, aquí están las características de su Moto G20. Bueno, él tiene problemas para jugar el juego, pero es porque no tiene internet, pero él puede jugar el juego. O sea, sí tiene internet, pero no tiene un internet bueno, así como el que necesita Warzone Mobile para que puedas jugarlo. Recuerden que para jugar Warzone Mobile necesitas un VPN. En este caso, nuestro parcerito está buscando el de Chile, pero el de Chile, estos VPNs gratis, y quiero que entiendan algo también acerca de los VPN. Los VPNs gratis solamente sirven para cambiarte de región, no para optimizar tu red. En pocas palabras, los VPNs gratis te sirven para entrar al lobby de Warzone Mobile. Recuerden que para ingresar debemos iniciar sesión, y para iniciar sesión debemos estar en una de las regiones permitidas. En este caso puede ser Chile, puede ser Australia, Alemania, alguno de los servidores que abrieron. Y si tú no vives en ninguno de estos países, pues obligatoriamente te toca usar un VPN, cambiarte de país y hacerle creer al juego que tú estás viviendo en Chile o que tú estás en alguno de los países en el cual está permitido. Y esto es lo que utilizan mucho los jugadores para cambiar de país. Pero ojo, para poder jugar
Warzone Mobile necesitas tener un buen internet si vas a utilizar un VPN gratis. O sea, si tienes un internet como de 500 megas en adelante, sí no necesitarías un VPN de paga. O sea, yo tengo 500 megas, 400 megas de internet. Yo puedo utilizarlo con un VPN gratis. Ojo, las personas que no tienen para pagar un internet de este calibre, pues pueden pagar un VPN, que es mucho más barato. Y el VPN, el único, ojo, óigalo bien, el único que conozco que te optimiza tu red, o sea, quiere decir que te va a bajar el ping, te va a hacer que te vaya súper bien. Y no solo eso, también vas a poder jugar Warzone Mobile, porque ya le regalé un cupo a uno de mis suscriptores y le funcionó. Me dijo, Kraken, sí, efectivamente puedo jugar tranquilamente con el VPN que tú me recomendaste. Conclusión, si tienes un mal internet, pues vas a llegar hasta aquí, hasta donde está llegando este chico. Esto es el lobby. Yo le llamo a esto el lobby porque aquí es donde tú apareces. Con el VPN gratis puedes llegar hasta aquí. Pero para jugar, ahí sí necesitarías obligatoriamente el PUBG Booster o por su defecto tener un buen internet. He visto algunos que pueden correrlo con menos megas de internet, pero no sabría decirles hasta cuándo, porque o hasta cuántas megas, porque no tengo menos megas, tengo 400, entonces no sé en cuántas megas mínimas se podría jugar. Como pudieron observar en el video anterior, el chico llega hasta el lobby en su Moto G20, 4 GB de RAM, creo que tiene 64 de almacenamiento o un poquito más. Y aquí se preguntarán, Kraken, pero si yo tengo más ese dispositivo, porque a mí no me corre. Vuelvo y repito, Warzone Mobile está optimizando el videojuego y en algunos dispositivos ya lo han optimizado. Y muchos me decían, Kraken, tú si eres mentiroso, no va a jugar Warzone Mobile en un gama baja, eso es mentira. Aquí hay otra prueba, lo están viendo ustedes por sus propios ojos. Warzone Mobile corre en gama baja, sino que falta que lo optimicen. ¿Y cuando lo optimizan, Kraken? Hay que estar pendiente de las actualizaciones, bro. Cada vez que hay una actualización, pendientes perro caliente. Recuerden que yo les mostré una conversación que tuvimos con esta gente y ellos hablaron sobre el respecto al tema de la GPU. Para los que no saben, el problema de la GPU son para los dispositivos que no son compatibles en esta versión de de Warzone Mobile. Es que se me ya la costumbre, bro, de tanto jugar el Bluetooth, ya se me pega, güey. Bueno, explico, el error de la GPU es causado porque no está optimizado en algunos dispositivos. Esta nueva actualización que vendrá posiblemente agreguen más dispositivos, como siempre le he dicho, cabe la posibilidad y deben agregar más dispositivos en todas estas megas actualizaciones porque ya está a punto de salir global el Warzone Mobile. Así que van a agregar o van a intentar agregar más dispositivos. Y a las personas que lo pudieron jugar, estoy seguro que me están diciendo o se están preguntando, Kraken, ¿será que mi dispositivo sí lo puedo jugar cuando salga globalmente? Porque es una pregunta que siempre me hacen, así que les voy a contestar de una vez. Sí van a poder jugarlo, porque ese es el objetivo y la meta de Warzone Mobile. Ahora que ya esté definitivamente, cuando salga global, van a entender que con 4 GB de RAM sí se puede jugar Warzone Mobile. Ahora, Kraken, para los 2 GB de RAM, 3 GB de RAM, no sé. Ahí sí, no sé qué decirles, chicos. Pero para 4 GB de RAM en adelante, estoy seguro que sí lo va a correr. Kraken, ¿y cuándo sale globalmente el Warcito? Pues aquí le tenemos la fecha. Nuestro filtrador dejó esta información en su grupo de WhatsApp. Dice, por cierto, tendremos fecha de lanzamiento mundial entre 1 a 3 meses como máximo. Ya hay fecha establecida para abril. Ya, ojo, esto lo dijo después de anunciar eso. Dice, ya hay fecha establecida para abril. Ojalá y se cumpla. La meta es abril, muchachos. En abril va a salir Warzone Mobile. Pero repito, son fechas filtradas, estipuladas. Y ya todos tenemos experiencia entre las fechas. Ustedes saben que eso la cambian. Como no lo optimicen bien, eso no lo pueden sacar todavía. Así que toca esperar. Pero por ahora, esa es la fecha estipulada. Y roguemos que la logren hacer, la logren meter a todos esos dispositivos que en verdad tenemos muchas ganas de jugar este maravilloso juego. Ahora, si tienes alguna duda, pregunta, no olvides comentarlo. Yo te estaré escuchando y te estaré respondiendo en lo que yo pueda. No siendo más, me despido. Chao, chao. ¡Granada! Estás entre los 5.